First, I'd like to give thanks to God for allowing us to be here to gather to worship. Buenos días, damas y caballeros. En este momento quiero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir a la iglesia para adorar al Señor. And to give thanks for His many blessings that He's given us throughout this time. Para darle gracias a Dios por sus muchas bendiciones. I'd also like to thank Pastor Rodriguez. Quiero dar las gracias al Pastor Rodríguez, My tío Hito, the Iglesia Bautista Victoria, a su tío y su tía y la Iglesia Bautista Victoria, for inviting my family and I and the other service members to today's service. para darle la bienvenida al servicio de esta mañana. Today's service is dedicated to honor the devoted and faithful service of first responders, EMT, firefighters, police officers, and the members of the United States Armed Forces. Quiero dar este servicio es para reconocer a los que responden en cada emergencia, como los paramédicos y los bomberos y los policías. As the pastor said, my name is Miguel Mendez. I retired from the Marine Corps after serving 20 years. Yo me llamo Miguel Méndez, como les dije, me retiré después de 20 años de servir en las marinas de este país. I enlisted in 2003 out here from Houston, Texas. Me inscribí aquí desde Houston, Texas en el 2003. And shortly after becoming a Marine, I found myself deployed to Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. Y después de meterme en las Marines, me mandaron al país de Irak para la operación Libertad de Irak. In total, I deployed twice to Iraq and once on a ship on a USS Boxer to off the coast of Africa to secure those operations over there. Estuve ahí, me mandaron en barco en la costa de África. When my tío called me to invite me to today's service, I was a little hesitant to accept the invitation. Cuando mi tío me llamó para invitarme a este servicio, me estaba un poco indeciso. It had nothing to do with the church or the service itself, but had everything to do with my personal definition of the word hero. No era tanto contra la iglesia o contra el servicio, simplemente era algo personal porque al tratar con el tema de la palabra héroe, to me, the word hero carries a heavy weight and is a title that I do not believe that I've earned. La palabra héroe tiene bastante carga que yo la verdad no siento que la merezco. Despite my hesitation, I accepted the invitation. A pesar de mi indecisión, acepté la invitación. I could not pass up the opportunity to attend a service that pays tribute to heroes of this great nation. Yo la verdad no puedo negar una invitación donde se le da el reconocimiento a héroes de esta gran nación. The heroes I speak of are those that paid the ultimate sacrifice and gave their lives so that others may live. La verdad es que los héroes que son verdaderos héroes son los que pagan con su vida el sacrificio para que otros puedan vivir. The heroes I speak of are those young men and women who selflessly ran towards the sounds of chaos and not run away from it. Los verdaderos héroes son aquellos que van hacia el ruido del caos y no corren de ese ruido. Those are the true heroes who will forever live in our hearts and our minds for the rest of time. Ellos son los verdaderos héroes que vivirán en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas. It is the same bloodline that proves time after time that we truly are the greatest nation in the world. Y sigue comprobando a través de la sangre, de la línea de sangre, que este país sigue siendo el mejor país en todo el mundo. Today we honor the 11 firefighters that lost their lives during the fertilizer plant explosion in West Texas in 2003. Y estamos también tomando tiempo para honrar a aquellos bomberos que fallecieron hace 10 años en el estado del oeste, en el lado de oeste de Texas. Among those are Jimmy Mattis, Morris Bridges, Cody Dragoo, Jody Pawlowski, Douglas Snuckhouse, Captain Roar, Cyrus Reed, Jerry Chapman, Perry Calvin, and Kevin Sanders. Acaba de nombrar a los bomberos que fallecieron en esa explosión, hermanos. We honor the EMT ambulance driver Joshua Dombrowski of Dayton, Texas, who was killed during an accident while responding to an emergency call. Y también también honramos a un chofer paramédico que perdió su vida yendo hacia esa emergencia. Sergeant Harold Preston, a Houston police officer who died in 2020 in the line of duty while responding to a domestic disturbance call. También el policía por el nombre de
Harold Presley. Harold Presley, que falleció también, hermanos. Corporal Jason Dunham, United States Marine Corps, who posthumously received the Medal of Honor for his actions while serving in Iraq. También otro soldado, hermanos, que recibió su medalla después de la muerte, ¿verdad?, por su servicio en la guerra de Irak. While on a patrol, his unit was attacked, and he deliberately jumped on a grenade to protect the Marines beside him. Y mientras que él estaba manejando, él tuvo que tomar una decisión de brincar arriba de una granada para que no hiriera a los demás y él recibiera todo el impacto de esa explosión. Today, I ask everyone to remember the heroes who paid the ultimate sacrifice to their country and to the local communities. Y pedimos que no se olviden de siempre dar respeto a los héroes que han dado el sacrificio máximo. Tomorrow is the 22nd anniversary of the deadliest attack on American soil. Mañana es el aniversario, hermanos, del ataque más tremendo, más fuerte, terrorista en este país, hermano. On September 11, 2001, the country witnessed one of the greatest tragedies in history. En septiembre 11 de 2001, nuestro país sufrió la tragedia más grande. And on that very same day, America also witnessed the fighting spirit of her children. Pero ese mismo día, el país de América pudo ser testigo del espíritu de triunfo y de pelear de este país. On that day, America showcased to the world that her children are courageous people that run towards danger and not away from it. Y en esos días, el país de América demostró que sus hijos son hijos valientes, que no corren del conflicto, sino hacia el conflicto. In conclusion, I pray for you to ask for the families of the fallen heroes. Para terminar, les pido que oren por las familias de los héroes que han caído. I ask for you to pray for peace while our service members train for war. Pido que oremos por paz mientras que las personas que sirven en el ejército se preparan para guerra. I ask for you to pray for those who currently run toward the sound of chaos while deployed overseas or in their local communities. Pido que estemos orando por aquellos que están fuera del país sirviendo, que siguen corriendo hacia el ruido del caos y también en la comunidad dentro de nuestro país. Again, I'd like to thank you all for holding such a special event. Thank you to the pastor. Les doy gracias a ustedes por tener este servicio, gracias al pastor. And may God bless you, and may God continue to bless the United States of America. Amén. Que Dios siga bendiciendo a ustedes y a este gran país en los Estados Unidos. Amen. Thank you so much, Brother Miguel. Es una bendición, hermanos, poder ser escuchados.